Centroamericano en Historia. Me permito agradecerles por su presencia en esta tarde, también en el auditorio de Ciencias Sociales. Hoy vamos a presentar el libro de Juan José Marín, que se llama Prostitución, Honor y Cambio Cultural en la provincia de San José de Costa Rica, 1860-1949. Como ustedes ven, es un libro de mucho peso y muy bonita la edición. Juan José Marín es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, historiador, profesor catedrático de la Escuela de Historia, también del posgrado centroamericano en Historia, es director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, director también de la revista Diálogos, revista electrónica de historia. También coordina un programa sobre historia regional comparada y acaba de ganar un premio del Fondo de Investigación de CONARE, un proyecto sobre historia regional comparada de Costa Rica, que podemos felicitarlo a Juan José Marín y a Ana Paulina Malavasi, que son coordinadores de ese proyecto. Juan José Marín es autor de diversos artículos sobre historia social de la prostitución, el delito y la marginalidad, y también ha trabajado en temas de las nuevas tecnologías y la enseñanza de la historia. Para presentar, para introducirlos en el tema, voy a leer lo que dice la contraportada del libro. Este libro analiza la conformación de un sistema de control social de la moralidad y las costumbres llevada a cabo por los liberales costarricenses entre los años de 1860 y 1949 en la provincia de San José, República de Costa Rica. El estudio examina la evolución histórica de este sistema de control al tratar de establecer el peso de las estructuras mentales, comunitarias y culturales en su construcción y evolución. Se parte del hecho de que los sectores populares tejieron un sinnúmero de estrategias económicas y sociales que tendieron a su vez modificar constantemente los objetivos y funciones de los diferentes entes de control social que trató de imponer la clase dominante. De este modo se analiza cómo, a la par de la creación de nuevos entes de control, las comunidades reconstruyeron sus mecanismos de justicia, honor, cohesión e identidad, incluso de cómo estos se aprovecharon de las instituciones dominantes para conseguir sus objetivos. Si bien el libro toma como eje de estudio el control social, procura rescatar actores y actrices hasta ahora poco conocidos por la historiografía nacional, como son las prostitutas, las comunidades y las autoridades que trataron de civilizarlos según las pautas del orden liberal. Hemos invitado a dos personas, dos profesores, a que comenten el libro. A mi lado está Mauricio Mengíbar, que es profesor de la Escuela de Historia, editor de la revista Intercambio del Centro de Investigaciones en Identidades y Cultura Latinoamericanas. También es investigador de ese centro y del Centro de Investigaciones Históricas. Mauricio tiene una maestría en Ciencias Políticas, estudios en Sociología y actualmente es estudiante doctoral en la historia, en el posgrado en Historia. Y el otro comentarista es el doctor José Daniel Gil, que es profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. José Daniel Gil es en realidad el pionero en este país y experto en historia de mentalidades
de las mentalidades y especialmente ha trabajado mucho la historia del delito. Tiene un doctorado en la Universidad de Barcelona y también ha publicado varios artículos sobre su tema de investigación. Ahora procedemos entonces a escuchar los comentarios, tal vez unos 20 minutos. Puede ser suficiente para cada uno, y después de eso escuchamos también al autor, a Juan José Marín, y luego pueden hacer sus preguntas si las tuvieran. Podemos comenzar tal vez con José Daniel. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos, y agradecerle a los organizadores la gentileza de invitarlo a esta actividad. Voy a hacer una mezcla, digamos, entre comentarios que uno en algún momento puso, digamos, en la presentación del libro, en su edición, y lecturas que le sugieren ese libro a lo largo de todo este tiempo que uno ha ido conociendo la evolución de la tesis libre. Como muy bien apunta Juan José en las primeras páginas, en las páginas iniciales de su libro, todo autor tiene una historia, y esa historia se inicia casi sin saberlo. Casi no nos damos cuenta cuando empezamos a construir nuestra propia historia como historiadores. Pero sucede que esos pasos iniciales nos marcan a lo largo de todo nuestro trayecto. Iniciamos investigando casi siempre por casualidad o por consejos de algún profesor una temática muy concreta. Y cuando años después nos encontramos recorriendo otros caminos, nos damos cuenta que en realidad, y nosotros pensamos que estamos investigando otros temas, nos damos cuenta en realidad que lo que estamos haciendo es volviendo con miradas diferentes sobre las mismas preguntas que nos hicimos cuando empezábamos nuestra carrera. Posiblemente ustedes se pregunten por qué dice esto. La respuesta es simple. Si todo historiador tiene una historia, como dice Juan José al principio, y él la resalta muy bien en esas páginas iniciales, sucede que todo ahora también tiene una historia. Y el libro que hoy nos reúne, Prostitución, Honor y Cambio Cultural en la provincia de San José de Costa Rica, en 1860, 1949, también la tiene. El texto base de este libro fue presentado bajo el título Civilizando a Costa Rica, la configuración de un sistema de control de las costumbres y la moral en la provincia de San José, 1860-1949, y le permitió al autor optar por el título de doctor en la Universidad Autónoma de Barcelona, objetivo que alcanzó con sumo reconocimiento. Entre la tesis doctoral de título riguroso y académico, y si me permiten, acartonado, como siempre, como todos los títulos de nuestras tesis, y el título de este libro, con un título más comercial que incita a ser leído, medias diferencias. El trabajo gana definitivamente lo formal, esto sin la menor duda. Gana la incorporación de algunos matices en la redacción y la inclusión de algunos autores que contribuyen a consolidar lo que desde la tesis doctoral ya se ha apuntado. En mi gusto pierde, porque al transformarse en libro, se pierden las exquisitas y aclaratorias páginas que siempre están en toda tesis doctoral. Yo sé que rápidamente me van a decir, bueno, es que todo esto se hace así, hay que reducir las páginas al libro, ¿verdad? Porque bueno, el libro tiene que ser rentable, el libro tiene que ser leído y tiene que ser comercializado por un público muy variado. Todo eso se sabe, ¿cierto? Pero cuando uno tuvo la ocasión de leerse la tesis de doctorado, yo me quedo obligado a decir una cosa, y es que el estado de la cuestión que estaba en esa tesis doctoral refleja a Juan José de pies a cabeza. Es riguroso, es serio, es abarcador, ¿no? Y puedo decir inclusive que cuando me tocó leer aquella
aquellos primeros borradores y la tesis de doctorado Juan José, uno personalmente no se sentía solo impactado académicamente, sino personalmente, emocionalmente. Tengan la plena seguridad de que leyendo ese borrador yo me emocioné como ustedes no tienen la menor idea. Yo estaba leyendo a un joven estudiante costarricense, profesor en ese momento, también ahora. Estaba leyendo cosas y afirmaciones que yo no había leído nunca en trabajos sobre la historia social del crimen, ni en América ni en Europa. Y eso yo lo estaba leyendo ahí, ¿verdad? Y no venían de una vaca sagrada, no venían de ningún historiador de renombre reconocido internacionalmente. Venía un carajito que yo había tenido en una aula que se llama Juan José Marín. Y eso a uno le llenaba de un orgullo grandísimo. Pienso que cuánto perdió este trabajo, incluyendo las páginas que están entre la página 22 y la página 65 de la tesis doctoral. Ahí hay un buen estado de la cuestión para ver la historia social del crimen, que en la edición que se está comercializando y que se va a conocer públicamente, lamentablemente no está. Pienso que se perdió, pero creo que también se ganó. Gana la historiografía de este país, ¿verdad?, con la publicación del libro que entramos a comentar. Y entre lo que se gana y lo que se pierde, el balance es positivo, o sea, se gana mucho más. Desde los primeros pasos de la historia social del crimen en nuestro país, al momento en que Juan José presenta su tesis doctoral, pasó mucha agua debajo del puente. Y pienso que la tesis de Juan José marcó un punto de inflexión, un antes y un después en la historia social del crimen. Recuerdo cómo un día como estos, estábamos en una recesión de la revista Historia, y no hace muchos años de eso. Alguien, al discutir uno de los artículos que se estaban, por ver si se publicaban o no, estábamos discutiendo un artículo sobre historia social del crimen, y alguien levantó la voz y dijo que ese tipo de trabajo no podían ser publicados en la revista Historia. Porque el lenguaje que se utilizaba allí era soez. Y la discusión fue sumamente acalorada, recuerdo ese día, y ahí creo que discutimos sobre opciones y concepciones de la historia. Yo no recuerdo si el artículo se publicó o no, voy a ser franco. Lo que me recuerdo es la discusión que se dio. Y lo cierto del caso es que hoy sabemos que la historia no es bajo ni sobre reproducir el lenguaje de los todavía factores ocultos de la historia costarricense. En lograr ese avance, Juan José tiene mucho de cuota de trabajo. En abrirnos a discutir sobre nuevas temáticas y, qué sé yo, digamos, a poner en blanco y negro las opiniones y las sensaciones, los sentimientos de esa gente, delincuentes y prostitutas, yo pienso que se ha avanzado mucho. Hoy es cierto de que ya no hay muchos, o ya no hay casi nadie que repita aquella antigua afirmación que sostenían antiguamente, de que en la historia de Costa Rica ya todo estaba escrito y sus caminos totalmente recorridos. Se ha avanzado mucho en el estudio de nuevas problemáticas, pero no deja de ser cierto que hay actores de nuestra historia que aún permanecen en el anonimato. Descubrirlos, adentrarse en el lado no conocido de la historia patria y sobre todo negado, ha sido, entre otros, tarea para quienes se han adentrado en el estudio de las mentalidades y en el estudio de la historia social del crimen. En los últimos años, estos dos campos han aumentado en adeptos y en el número de estudios, y en eso mucho tiene que ver quien nos presenta este libro. Leyendo el trabajo que hoy se nos presenta, pienso que Juan José tiene que adentrarse en la representación de la vida cotidiana de las prostitutas, cosa que aquí en mi gusto faltó. Cómo vivían, cómo comían, cuáles eran sus angustias, cuáles sus alegrías. Faltó reconstruirlas más allá de ellas, faltó reconstruir su trabajo, su tiempo de ocio, reconstruir en calidad de seres humanos. Y acá me acuerdo algunas conversaciones tenidas a lo largo de los años, y concretamente de una conversa en torno a una
vieja prostituta herediana, doña Esperanza Luna. Una prostituta que un día, cuando la prenden cerca de lo que hoy es la Casa de la Cultura y la llevan hacia la comandancia, iba con un lenguaje florido, que no habría que repetir acá, dando gala de todo lo que pensaba y de todo lo que decía y de todo lo que sentía. Y pienso que muchas veces nos hemos entretenido en estudiar el control de la prostituta, y lo que falta es estudiar la vida de la prostituta. No creen que eran flores lo que salía de la boca de doña Esperanza, pero ¿por qué no rescatarla en toda su dimensión y no solo en su ejercicio profesional? En mi gusto también falta hacer aquí una reconstrucción de los burdeles, de las cantinas, de las situaciones que allí se vivían. No es lo mismo un burdel de clase alta que un chinchorro en el laberinto. Faltó una reconstrucción del ambiente de la cárcel y de lo que allí se vivía. Nos falta conocer más a los clientes, los usuarios de las prostitutas, quiénes eran, qué hacían con ellas, cómo se desarrollaba su doble moral. Posiblemente la fuente oral, gacetillas aún por descubrir, partes policiales aún no leídos, memorias no publicadas, puedan ayudar a dar respuestas a estas y otras preguntas. Pienso que con este trabajo quedan en buena parte atrás las imágenes bucólicas de la Costa Rica decimonónica y de principios del siglo XX, en la cual, según decían algunos, la violencia no existía. Todo era orden, paz y progreso. Me recuerdo de un gobernante herediano por allá de 1887, cuando se le pregunta por el estado de la provincia, y dice: no, aquí todos somos amantes del trabajo y la paga. Eso es cierto, o sea, se trabajaba muchísimo, se bebía más y se asesinaba libremente. Entonces, si era cierto que había orden, paz y progreso, a la par de una gran cantidad de prostitutas, una gran cantidad de ebrios y unas muestras de conflicto enormes. Centrado en la provincia de San José y entre los años que corren, entre los años de 1860 y al final de la década de 1940, Juan José Marín nos lleva a reconocer una historia que el tiempo no olvidó. Él, como olfato de historiador, recaba documentación en la sección jurídica del Archivo Nacional, lee miles de partes de la sección de policía, revisa los expedientes en los cuales se denuncian injurias y calumnias, estudia los diarios de la época y nos reconstruye una sociedad en la cual la discriminación y la lucha por el poder es la norma. El estudio del control se convierte en el eje central de este trabajo. Esto para, según el autor, y en mi gusto abordar con otro pretexto, para ir en búsqueda de un actor, o diríamos de una actriz de la historia, hasta ahora tampoco conocida, la prostituta. Quien quiere encontrar una discusión seria de cómo se construyó un sistema de control en la Costa Rica del periodo, cómo se moduló una mentalidad, cómo se morigeraron las costumbres de intelectuales y campesinos, represores y reprimidos, tiene en estas páginas un texto excelente y que mucho aclara en relación a cómo se fraguó la dinámica de todos estos procesos. Destaca en ese sentido cómo desde los sanitarios se morigeraron costumbres y cómo se modeló una mentalidad. Este es uno de los aportes del trabajo. El estudio del control pesa y marca este caso. Estudio de una actriz estigmatizada, sí, pero más que de ella, del control que se ejerce sobre ella. Y creo que este es el ángulo que nos muestra el libro. Sobre todas las cosas, es un estudio del control sobre la actividad de la prostituta y sobre la prostituta. Nos falta seguir trabajando en el abordaje de la prostituta. Interesante resulta el enfoque que en torno al control social propone el autor en este libro, ya que a la hora de adentrarse en su estudio del control social y cómo éste se construye en medio de interacción, establece que quienes detentan el poder no se imponen sobre ser, transan y en una relación consensuada de inteligencia a su servicio, construye los mecanismos que permiten controlar parcialmente a la ciudadanía y en este caso concreto a quienes viven en torno al mundo de las meretrices. La relectura de este libro me permite en este caso sugerirle a su autor que es necesario investigar a los agentes del control sanitario. Es necesario saber cuántos médicos había en el país, dónde se ubicaban, quiénes eran, y no solo los médicos, los empíricos, las enfermeras,
conocer los lugares donde trabajaban, dónde estaban ubicados. Esto le daría fuerza, mucha más fuerza a los argumentos que aquí se expresan, dado que podríamos conocer el ámbito de actuación de estos agentes del control sanitario. Y me parece que resulta muy interesante estudiar el control y eso que hemos llamado el sistema de control desde el ángulo del control sanitario. Cómo desde los sanitarios se morigeraron las mentalidades a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, resulta urgente, porque desde allí se controló mucho más que la moralidad de la gente. A lo largo de estas páginas, Juan José nos demuestra cómo por medio de mecanismos formales e informales, el control y con él el Estado lentamente se va haciendo presente en los diferentes rincones de campos y pueblos de la provincia josefina, y en medio del cual los habitantes de ese mundo siempre encuentran intersticios para desarrollar sus prácticas y nos enseña a descubrir las diferentes estrategias que se utilizan según sea el rincón del país por parte de los mecanismos de control. Por medio de estas páginas descubrimos la existencia de una Costa Rica donde la diversidad es la norma. Esta es otra de las contribuciones de este trabajo pionero. Contribución en la que el autor tiene que ser cauto. No se puede hablar de un sistema de control para la época colonial. Si este existe, y en esto concordamos, es a inicios del siglo XX. A través del estudio del control de las prostitutas, Juan José Marín permite ir descubriendo nuevas facetas del estudio del poder y cómo se expresa en la vida cotidiana de quienes son rescatados en el trabajo. En el mundo de las prostitutas, de vecinos y vecinas, que muchas veces las ven con ojos compasivos, y en otros con una mirada despiadada, se les ve por parte de los policías, de los que las controlan, de los juristas, de los que lo ven como fuente de todos los males o como seres dignos de piedad y objetos de redención, de los médicos que las tratan y los hombres que viven con ellas o que se aprovechan de ellas. Todos ellos traman relaciones que devienen en relaciones de poder. Descubrir esas redes es una de las contribuciones de este trabajo y en la cual el autor deberá profundizar en años venideros. El ejemplo que él pone de la relación que se traba entre las prostitutas y los policías de San José es un buen ejemplo de ello. Analizar las relaciones de ese poder que se construyen desde el anonimato de la vida cotidiana y se desarrollan entre los actores del texto, pienso que es uno de los puntos medulares que se analizan acá. Sin duda alguna, todo lo anterior es muy importante, pero hay algo que me interesaría rescatar de este trabajo. Con seriedad, con respeto a sus fuentes e investigados, y sin tener sensibilidades baratas, sin tampoco caer en la historia del morbo. Al introducirse en el estudio del control ejercido sobre las prostitutas, Juan José Marín se adentra en un terreno poco explorado en Costa Rica, la historia de los sentimientos. Y desde el control que sufre la prostituta, ve la mujer, se aproxima al ser humano, a sus condiciones de vida y a las represiones que muchas veces sufren. Y hago una cita textual: las detenidas en la casa de reclusión que tienen enfermedades de estómago no pueden ser curadas por la alimentación que en la casa de reclusión se les suministra. En su mayor parte se compone de frijoles y esto, como es sabido, más bien agrava la enfermedad. Historia del control y de quienes lo aplican. Historia de las prostitutas y su mundo. Pero sobre todo de seres humanos, controladores y controladas, ya que al rescatar las visiones de unos y otros quedan retratados no imágenes fantasmagóricas, sino seres humanos, hombres y mujeres de carne y hueso. Y en la búsqueda de esos hombres y mujeres de carne y hueso, pienso que el autor avanza, aunque quedan también discusiones por dar en torno, por ejemplo, al concepto, a la categoría, como queramos llamarle, de sectores populares. Pienso que sigue siendo todavía una categoría muy imprecisa y que tenemos que construir categorías de análisis que sean mucho más históricas, que nos reflejen efectivamente de qué diablos estamos hablando cuando definimos esos sectores todavía aún indefinidos de la historia, y que en lo personal preferiría llamarles más bien estigmatizados del poder o algo así. Para finalizar,
quiero destacar un aspecto que no es menos importante que todo lo anterior, y es el uso de las herramientas informáticas. Parece barato hacer un comentario de este tipo, pero en este caso no debe pasar desapercibido. No puede afirmarse que Juan José sea el pionero dentro de la historia costarricense en la utilización de los recursos informáticos. Muchos colegas lo han hecho, otros lo hicieron antes que él, pero sí es justo reconocer su perseverancia y aportes en este sentido. Aportes que van mucho más allá de la configuración del libro. Juan José, con tesón, con eso que siempre lo caracteriza ser una hormiga silenciosa, que trabaja como burro y se mata como madre. No ha dicho que sea burro, ¿verdad? Dije que trabaja como burro. Juan José extrae de diversas fuentes documentales una cuantiosa información y elabora 8 bases de datos, información que es analizada con suma rigurosidad, haciendo uso de programas que hoy aportan informática y mediante la implementación de técnicas de análisis de contenido. Destaca en ese sentido la combinación de una metodología de trabajo en la cual se combinan técnicas cuantitativas con técnicas cualitativas, lo que le permite a Juan José reconstruir las imágenes de una sociedad en la cual la moral y las buenas costumbres reinan, sí, pero a la par de otras que provienen de lo que algunos han dado a llamar el bajo mundo, mundos y actores que lo conforman, que son sacados del anonimato en este libro, el cual se convierte en página y lectura obligada para quien quiera conocer una historia diferente de la historia de Costa Rica y así tener otra mirada, el lado oculto de nuestra historia pasada. Ojalá, como decía un historiador español que nos visitó hace pocos días en la UNA, todo lo que Juan José escribe no pase del polvo de los documentos al silencio de los estantes, sino que se ha leído, se ha comentado, se ha discutido, ¿no? Y este libro tiene mucha carne para discutir y mucho para aportar. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la oportunidad que se me brinda de leer el trabajo muy productivo y abundante que caracteriza al trabajo como Burgo y su maestro Gil, y que se traduce en estas abundantes páginas, pero sobre todo en estas abundantes páginas llenas de importantes interrogantes. Yo diría que se trata de un libro de especial relevancia para la historiografía de este país, y aquí, sin agotar las múltiples razones de por qué ello es así, quisiera notar algunos de los que desde mi propia perspectiva son los aspectos más relevantes del libro, y en este sentido siempre es una lectura muy parcial. En primer lugar, y aunque el título nos sugiere que el foco primario de atención es el de la Constitución, es claro que el libro es un aporte de gran relevancia para el desarrollo de una historia sobre la evolución del control social en Costa Rica. Esto lo hace el autor por al menos 2 vías. La primera es reconstruyendo el proceso de conformación de las instituciones de control social gestadas, impulsadas por distintos agentes que impulsan precisamente el proyecto liberal. En esta aproximación desde arriba, desde el proyecto de la élite liberal, el libro recrea los mecanismos institucionales de un proyecto que necesita dominar todos los espacios geográficos del país. El desarrollo y consolidación de la normativa legal, del cuerpo policial, de la comunidad médica, entre otros, son parte de este proceso de estructuración de una red nacional de control social, la cual reconstruye el autor. Sin embargo, el proyecto de dominación y control es un proyecto que fundamentalmente requiere, como bien lo hace ver Juan José, también controlar las formas de pensar, las prácticas y los cuerpos mismos de los individuos que conforman los heterogéneos y problemáticos sectores populares del país. Entonces no solo es un control del territorio, es un control también sobre los cuerpos y sobre las mentalidades de los sujetos. Es la vía de actuación sobre la moralidad y a través del delito que la burguesía, como bien lo retrata Juan José, es que busca precisamente morigerar las costumbres y los cuerpos de estos sujetos.
En este sentido, un segundo elemento de gran significación es que resulta posible aproximarnos a la comprensión de la mentalidad de la burguesía liberal al respecto de los sectores populares, de la moralidad, de lo que es sujeto de ser castigado o morigerado, para usar los propios términos del autor, y de los castigos que deben ser aplicados desde esta perspectiva de la moralidad burguesa. Esto lo logra el autor a partir de un minucioso análisis del proceso de etiquetamiento social, eje de gran importancia que cruza el análisis del libro. Ahora bien, sin duda alguna, un acierto es el cuidado que tiene el autor por evidenciar las fracturas, las incoherencias, las debilidades de este proyecto de control social que en ocasiones pareciera presentarse como totalizante y avasallador. Y ello lo logra el autor no solo analizando las leyes, los decretos, las memorias, las estadísticas, los discursos, sino que lo hace entrando en la lógica de la acción de los propios sujetos sociales a partir de cuidadosas revisiones de expedientes judiciales. Ello devela, en definitiva, las propias incoherencias y contradicciones de los ejecutores mismos del proyecto liberal en su interacción con los sectores a los que dirige tal control. Y aquí se encuentra precisamente un tercer elemento de gran pertinencia en el análisis de Juan José, y es la procura por entender cómo los sectores populares se articulan, se apropian o resisten a este proyecto de dominación. La propuesta de Juan José, buena heredera de la historia cultural, no escatima recursos en develar y evidenciar, digamos, que los de abajo no son meros reservorios del proyecto liberal, como a veces pareciera desprenderse de ciertas lecturas sobre la manera en que, por ejemplo, las imágenes de la nación son decantadas de arriba hacia abajo. Por el contrario, rescatando su propia palabra, el autor evidencia cómo los sectores populares se apropian de algunos de los mecanismos institucionales y lo hacen para hacer valer sus propios intereses. También participan de las instituciones cuando coinciden con los intereses, con sus propios intereses o con su propia visión del mundo. La censura y la condena de las mujeres en Constitución es un ejemplo de ello, pero también la recrean o encuentran caminos para transgredirla cuando atentan contra ellos mismos o contra esta visión del mundo. En este sentido, muchas de estas mujeres lograron esquivar también el control sobre sus proyectos de vida y sobre sus cuerpos, a una costa de los cuerpos mismos, como bien señalan en algunos casos, digamos, extorsionando o teniendo que ceder, digamos, a los requerimientos de los controladores para así, digamos, no ser sujetas de prisión. Entonces, el soborno a los funcionarios es un escenario posible que nos presenta el libro, pero las redes de solidaridad comunales que dieron soporte a las mismas mujeres en prostitución son claros ejemplos de otras formas de resistencia. El cuarto y último elemento que quisiera destacar del libro de Juan José es su gran aporte a la historia de las relaciones de género. En este sentido, el autor sin duda contribuye a entender la forma en que la burguesía liberal, en su proceso de construcción de la institucionalidad estatal, contribuye a modelar las concepciones sobre la sexualidad de hombres y mujeres. Y en ese sentido también se evidencia en el texto las mentalidades de estos sectores burgueses al respecto de las relaciones de género, las identidades masculinas y femeninas. A través del tema de la prostitución, el autor analiza las formas en que se construyen los ideales de feminidad burguesa, centradas en el matrimonio y la sexualidad que corresponde a las mujeres honestas, entre comillas. Al analizar el etiquetamiento social y las penas que recaían sobre las mujeres viciosas, concubinas, rameras y demás, muestra los parámetros de la moralidad burguesa que pretende controlar y modificar la sexualidad desde una perspectiva androcéntrica. Eso por una parte. Por otra parte, devela un Estado proxeneta que bajo parámetros igualmente androcéntricos, que al tiempo que retrae a las mujeres del poder, y cito ahí, y de la administración pública para consagrarla al hogar, además crea espacios de tolerancia para que los varones hagan uso de los servicios de las mujeres en prostitución. Estas y otras múltiples razones hacen de esto una investigación seria y que invita a la lectura. Ahora bien, sin duda, este tipo de espacios son oportunos para el diálogo, la discusión y el intercambio. Y quisiera aprovechar que aquí se encuentra el autor para expresar y debatir sobre una cuestión que me ha suscitado la lectura de este sugerente libro. Y tiene que ver con varios supuestos analíticos bastante utilizados dentro de la historiografía y con las conclusiones a las que estos supuestos nos conducen. Pecando de ser en exceso simplista, podría decir que comúnmente se parte de un supuesto que se compone de tres partes. Primero,
En términos de clase o de estratificación social, se suele hacer una distinción entre arriba y abajo, es decir, entre burguesía, oligarquía y estos sectores populares heterogéneos. Segundo, desde arriba se desarrollan modelos de dominación que se tratan de imponer sobre los de abajo, de acuerdo con los propios intereses y concepciones del mundo de las clases dominantes. Tercero, lo que pasa abajo puede variar dependiendo de la perspectiva. En algunas perspectivas historiográficas, los de abajo aceptan lo que viene desde arriba. Por lo general, estas aproximaciones poco se preocupan por estudiar fuentes que acerquen a la vivencia cotidiana de los dominados. En perspectivas muchísimo más sofisticadas, los de abajo aceptan, impugnan y también inciden sobre este proyecto de dominación, en tanto no lo reciben pasivamente. Entonces, se producen espacios de confluencia de lo formal y lo informal, pero también de conflicto y contradicción. Ahora bien, y pensando particularmente desde la perspectiva de las concepciones o mentalidades de género, cabría preguntarse, ¿hasta qué punto resulta posible seguir este esquema cuando, según podríamos hipotetizar, unos y otros comparten un sustrato cultural común marcado por el androcentrismo? Este sustrato común puede observarse en el estado proxeneta que antes mencioné y que analiza Juan José, impulsado por las élites. Un estado permisivo, impulsado por una élite masculina que comparte muchos de los valores de las clases populares al respecto de la prostitución. De ahí el miedo a las infecciones de transmisión sexual que corrió entre dicha élite, como nos lo hace ver el autor. O de ahí también que los funcionarios encargados de regular y controlar a las mujeres en prostitución abusaran de su poder, ya sea requiriendo favores sexuales o aceptando soborno. Sin duda, esta es solo la punta del iceberg, pues hay valores socialmente compartidos por diferentes clases sociales al respecto de aspectos claves en el ejercicio del poder de hombres sobre mujeres, al respecto de la proveeduría, al respecto de la moralidad, la sexualidad, etc. Hombres y mujeres hemos compartido históricamente este tipo de concepciones y prácticas. Son ejes transversales de la cultura que ciertamente pueden tener ajustes o variaciones de un sector social a otro, dependiendo de los intereses, el acceso al conocimiento, etc. Así pues, ¿en qué medida podríamos hablar de un sustrato cultural común y proponer que lo que hace la élite al impulsar las leyes, decretos e instancias de poder no es otra cosa que institucionalizar dicho sustrato androcéntrico sin que ello signifique siempre una oposición y un disenso con los de abajo? En este sentido, ¿hasta qué punto no se trata únicamente de una concreción de un proyecto liberal, sino de un proyecto de dominación androcéntrico mucho más amplio? ¿Hasta qué punto en materia de género se instituye no una determinada visión del mundo que hemos llamado liberal, sino una visión hasta cierto punto común al respecto de las relaciones entre hombres y mujeres? Esas interrogantes sin duda deben ser matizadas. Es claro que con el avance de las concepciones modernizantes y cientificistas como la medicina, a la cual entra a estudiar Juan José, el gremio médico desplazó a las comadronas de su conocimiento, por ejemplo. Como este pueden encontrarse muchos otros ejemplos brindados por el autor al respecto de la contraposición entre élites y sectores populares. Esta es solo una posible interrogante que nos abre el para nada maniqueo análisis realizado por Juan José, un análisis que nos invita a ver la complejidad y lo contradictorio de las relaciones sociales. No quisiera cerrar mi intervención sin dejar de mencionar la vocación humana del libro, así como la sensibilidad de su escritura. Esta no se debe más que al compromiso del autor con los sectores populares. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Los invitamos entonces para hacer algunas preguntas para comenzar a cumplir con el objetivo de generar polémica de conocimiento. También los comentaristas pueden hacer preguntas o comentarios. Buenas noches. Son dos aportes que quisiera hacer. Mi nombre es Paul Chávez. Del año 2003 al año 2006 fui director del Departamento del Ministerio de Seguridad Pública que combatió la prostitución y la explotación sexual en Costa Rica. Ya no tengo esa posición, pero siempre el tema me sigue interesando. Quiero compartir con ustedes dos reflexiones que pueden ser útiles. La primera es que cuando yo asumí la responsabilidad de combatir este delito en Costa Rica, esta situación, este problema social, yo no sabía nada del tema realmente. Mi experiencia había sido otros tipos de delincuencia, concretamente el tema del narcotráfico.